GDM. Disfruta lo que ves. Bien, amables televidentes, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a otra entrega de Noticias del Mundo Cristiano en Palabra a Tiempo. Damos gracias al Altísimo por la oportunidad que nos permite otra vez de tener un día más de vida. Gracias a todos ustedes también porque están en sus hogares esperando esta hora donde estaremos llevándole las informaciones del mundo cristiano y a primera hora el comentario secular. Recordándole que yo soy Roque Enrique Santana, estaré con ustedes llevándole las informaciones. Bueno, la pasada tormenta, ¿verdad?, que ha dejado muchos daños en República Dominicana, en algunas provincias. Mucha lluvia, pues cayeron durante el jueves y el viernes, ya desde el miércoles por la tarde, el miércoles pasado, el miércoles por la tarde se sentían pues la brisa azotando el país, y era porque ya en Puerto Rico pues estaba viento en popa esa tormenta, que también ahí en el vecino país de Puerto Rico, en la isla de Puerto Rico, pues hizo gran daño. Puerto Rico, que últimamente no se escapa, siempre está vulnerable a todo lo que pasa, a todos esos acontecimientos de la naturaleza, acontecimientos atmosféricos, pues se vio afectada esa isla grandemente y otra vez por esta tormenta que le hizo un gran daño. Gracias a Dios, aquí en la ciudad capital, pues no hubo muchos daños, aunque algunas cositas, pero no como en algunas provincias, como fue en el este, en el Ceibo, en Higüey, en Nisibón, donde pudimos ver unos videos que andan por ahí, como iba un ganado prácticamente, ahí iba una gran cantidad de reses nadando en un río que iba, ya usted sabe, de extremo a extremo, y el dueño de eso no pudo prever esa situación antes, ponerse pues donde el capitán lo viera con estos acontecimientos atmosféricos. Después vienen nada más y nada menos que los lamentos. Eso es así. Mira, mientras venía conduciendo hacia acá, hacia el canal, venía escuchando pues una emisora, de estas emisoras que tienen bocinas pagadas, que hablan muy bien del gobierno, muchos hablan muy bien de algunos funcionarios, aunque hayan sido los peores, pero quieren disfrazar y siempre vivir a la defensa de esos funcionarios que mantienen, que pagan placeres a esas bocinas que están en la radio y en la televisión muchas veces, y otros que están en las redes sociales, pero más en la radio dominicana, una emisora muy famosa, pues había un bocinón de esos que son muy conocidos aquí y que han adquirido fama, y que las personas que tienen un cerebro vacío le siguen mucho y le creen mucho. Venía escuchando a esa bocina donde decía que el presidente electo del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, no puede dejarse llevar de peticiones que le hagan sus seguidores y personas colaboradores del partido y personas amistades de él, en poner un procurador que sea contrario de Jean Alain Rodríguez, que no debe hacerlo, porque entonces le vas a hacer como la vida imposible, o le va a declarar la guerra a Jean Alain Rodríguez. Y esa bocina decía que no puede llamarse comunicador, porque comunicar es informar a la sociedad, no desinformarla. Decía que Jean Alain Rodríguez es una persona, ha sido un procurador que ha hecho su trabajo y lo ha hecho limpio, de manera pulcra, y que es un tipo joven, pero que tiene gran experiencia en el oficio por los años que tiene ahí. Ese comentario de esa bocina viene por un comentario que hizo
pues una persona que fue electa a diputado de la República Dominicana, que hizo el comentario sobre la juventud y pedía que viniera que Luis Abinader debía buscar un procurador con una edad bien avanzada. O sea, no avanzada en el sentido de envejeciente, sino que tuviera como la experiencia. Y él arremetió en contra de esa persona, en contra de su comentario de que se necesitaba una persona joven. Y decía que Jean Alain Rodríguez es un hombre joven y que hizo un buen trabajo y que está haciendo un buen trabajo y que ya tú sabes cómo hacen esta bocina miles de cosas que yo no le veo sentido, de verdad que no, porque a veces hablan disparate y las personas que están escuchando esa emisora pues se los creen, o sea, personas que no tienen el más mínimo crédito, el más mínimo conocimiento de todo lo que ha hecho esa persona en nuestro país, de cómo se ha manejado, si ha sido un buen funcionario, si ha sido un mal funcionario, si ha sido anémicos en sus funciones. Pero las bocinas tratan siempre de usurpar la mente de las personas que no tienen el conocimiento. Y venía escuchando eso y de verdad que da mucha lástima, mucha pena. Yo creo que el presidente Luis Abinader debe poner una persona la que él entienda que va a hacer un trabajo digno y un trabajo como lo merece la sociedad y como lo merece él también como primer hombre de la República, primer hombre del país a partir del 16 de agosto. Él debe poner un hombre de su confianza, pero un hombre que también le garantice un trabajo pulcro, un trabajo donde la ciudadanía se sienta conforme con lo que se está haciendo. Claro, la ciudadanía, el que tiene conocimiento de lo que es un procurador general de la República. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Luis Abinader tiene que saber una cosa, que estas bocinas van a tratar de congraciarse y de buscarle el lado a algunos, y lo que no puedan entrar y seguir viviendo de lo que saben hacer, ser bocina, porque no se pueden llamar comunicadores, vuelvo y reitero. Y si no pueden vivir de eso, porque desde el poder, desde el gobierno no esté en eso, en mantenerle los gustos y los placeres a ellos y de regalarle dinero por defender a los funcionarios, a los políticos, entonces le van a hacer la guerra a Luis. Pero Luis tiene que estar bien claro que no importa la guerra que ellos quieran hacer, lo que tiene que hacer es un buen trabajo, y un trabajo donde la ciudadanía se sienta conforme. Mira, por otra parte también quiero referirme a lo que es los tres sectores más interesantes y que el presidente electo Luis Abinader pues estuvo durante la campaña, donde él hacía más ahínco, donde hacía más hincapié, donde lo que más mencionaba era la seguridad ciudadana, la salud y la educación. Esos tres sectores, Luis lo mencionaba mucho y hizo propuestas, parte de las propuestas que tenía en campaña Luis Abinader, y que aún todavía, pues ya están siendo presidente electo, hace menciones en algunos programas donde va sobre la seguridad, sobre la salud y sobre la educación. Esos son los tres pilares y los tres proyectos más importantes para el presidente Luis Abinader, y creo que para el pueblo pues debe ser también la parte primordial, lo más importante también. Entre otros que mencionaba, pero no es menos importante, pero no tan relevante como estos tres primeros, era el asunto de la tarjeta, de la doble, de la tarjeta Solidaridad, que de eso quiero referirme, quiero hablar, porque eso es un tema un poquito delicado, el asunto de la tarjeta.
y doblarla a un poco más delicado. Pero Luis Abinader le prometió a los rasos, a los cabos, me parece algo así, hacerle un aumento de $500, que son unos 25,000 pesos mensuales. Actualmente un militar de esos, un alistado de esos, lo que está ganando creo que son 8,000 y pico de pesos, casi 10,000 pesos creo. No está ganando gran cosa. Y Luis Abinader, pues en campaña le prometió hacerle un aumento de llevarlo a $500 a esos militares. También habló de un buen pago, de una buena paga, un buen dinero a lo que son los médicos en los hospitales que dan los servicios públicos a la ciudadanía, de pagarle, de hacerle una buena paga por el trabajo que hacen. Y también la educación tiene un buen presupuesto. Ya designó un hombre ahí, a Roberto Furcal, todos lo saben en el país, y se hará con ese presupuesto un buen trabajo. Yo creo que Furcal, al igual que como se ha estado mencionando, de que se van a retirar algunas cosas, algunas dependencias del Estado que son infuncional, me imagino que también el Ministerio de Educación hará algunos reajustes para el buen pago a los profesores. Pero lo que sí sabemos es que tanto Luis Abinader como el gabinete que él ha ido eligiendo están trabajando ya para reducir o fusionar una gran cantidad de dependencias del Estado, como son la OISOE, el Consejo Estatal del Azúcar, creo, y unas cuantas instituciones que él va a ponerlas a funcionar juntas. Bienes nacionales va a funcionar juntas con el CEA, la OISOE va a desaparecer. Eso es una gran cosa, hay un ahorro de millones de pesos y asimismo también de millones de dólares. Y con eso, con esas medidas que van a ir saliendo y que se van a ir reconociendo mediante la gestión del presidente Luis Abinader y su gabinete, pues con esas reducciones y con ese dinero que se va a dejar de pagar y de tener tantos empleados que quizás no hacen una función necesaria, porque aquí hay muchísimas instituciones que hacen lo mismo. Aquí también hay lo que es demasiadas instituciones que dependen de la policía. Aquí hay muchísimas instituciones que dependen del ejército, que todo eso. Aquí hay muchísimas organizaciones que dependen de los cuerpos castrenses. Entonces todo eso deben ir reduciendo, porque son muchas cosas que no hacen nada, porque como quiera la delincuencia está acabando. Por un lado, hay otras organizaciones que tienen que ver con la salud, que tampoco están haciendo nada, y todo eso hay que unificarlo y reducir lo que es el personal de esos centros. Entonces, todo eso, el interés del presidente en fusionar o reducir y sacar de funcionamiento algunas instituciones de esas son para entonces cumplir lo prometido durante campaña, el aumento del salario a la policía, para que ganen un buen salario y no tengan que delinquir, no tengan que macutear, no tengan que, muchos de ellos que usan las armas y el uniforme para meterse a la delincuencia, ser parte de la delincuencia. Pero todo eso es para esos aumentos, el aumento a los médicos, ya lo de educación, pues tiene un buen presupuesto, ya eso es lo que hay que hacer, muchos reajustes ahí. Y todo eso es lo que quiere hacer el presidente electo, Luis Abinader, para entonces tener recursos. Es bueno que el pueblo sepa que no es
que todas esas propuestas que estaba haciendo Luis Abinader y que estuvo haciendo en campaña no se van a cumplir con un aumento de impuestos al país, porque ya la ciudadanía no aguanta más impuestos. Recordemos que el Partido de la Liberación Dominicana, en todos sus gobiernos, lo de ellos era perseguir, poner impuestos a todo para recaudar dinero, pero no se veía, el dinero que recaudaban no se veía en qué se invertía. ¿Por qué? Porque había una mala práctica y había una mala distribución y había un mal manejo de los fondos del Estado, de los fondos públicos. Y solo se veía el crecimiento en un grupito, pero el pueblo realmente llevándoselo al diablo por las cuatro esquinas. Luis Abinader tiene que ser cauteloso en eso. Cada día pues salen menciones nuevas de Luis Abinader, y es bueno que también el presidente electo Luis Abinader, cuando esté ya en funciones, sepas que no es solamente por un mes o 2 meses que las cosas deben funcionar. Debe funcionar por los 4 años de su gobierno. Y si más allá de los 4 años, como está permitido por la Constitución, él decide reelegirse porque ha hecho un buen gobierno y vuelve y se le da la oportunidad, debe llevar la secuencia, porque en nuestro país, República Dominicana, está la mala costumbre de que se crean el funcionamiento de algo, pero solamente funciona, valga redundar, por un mes y a veces 15 días y ya comienza a desaparecer. Si aquí se le va a hacer un aumento de $500 a un policía, a un cabo, a un raso, que de ahí en adelante también, según los rangos, van a ir aumentando más, porque así está el esquema que se diseñó en campaña, que mientras más alto el rango se va a ir aumentando. Usted tiene que saber que un militar, que un policía no puede cometer el error de ir a mascutear ni de meterse en delincuencia porque usted está siendo bien pagado. Y de lo contrario, si lo hace, debe ser sometido a la justicia y aplicársele el peso que corresponde por el delito que haya cometido. Amables televidentes, nosotros tenemos que ir a nuestro primer corte comercial. Retornamos en breve. GDM. Disfruta lo que ves. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos quieren ser influencers. Voy a enseñarles cómo preparar el verdadero shake con miles instantáneos. Y otros ya lo son. ¡Charán! ¡Salud! Algunos siguen una rutina. Para la avena yo siempre le echo 4 cucharadas de Milex en polvo. Y otros, bueno, aún no saben lo que es eso. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Milex, el sabor nos hace únicos. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos se van a lo clásico. Mi vida no arranca sin mi café, sobre todo con un chin de leche en polvo. Y otros Él es un poco cuadrado, son más osados. por eso yo le pongo mi toque.
Algunos usan la medida exacta 3 cucharaditas con vainilla y un poquito de canela por arriba. y otros 6 cucharadas, par de frutica y una moña. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciarlo mejor. Dilex, el sabor nos hace único. GDM. Disfruta lo que ves. Bien, amables televidentes, muchísimas gracias por permanecer en sintonía. Ya estamos de vuelta con ustedes en su programa Noticias del Mundo Cristiano en Palabra a Tiempo. Mira, un perturbador repunte en la violencia contra los cristianos en la India. 5 creyentes más asesinados por la fe y siguen cayendo los cristianos en la India, en Israel, en muchísimas partes del mundo siguen cayendo los cristianos, los siguen asesinando por seguir a Jesucristo. Una joven en el distrito de Kunti de Jharkhand se ha convertido en la 5ª víctima de una serie de cristianos asesinados en la India debido a su fe. La mujer Suman Munda, de 25 años, fue encontrada muerta el 19 de julio en un lugar desierto cerca de su casa, según Vatican News. Justo un mes antes, el 24 de junio, otro cristiano, Ranchi Munda, de 27 años, fue asesinado en las afueras de una aldea en el distrito de Kunti. Hablando sobre el asesinato de Munda, el obispo Vinay Kandulma dijo: es un asunto de gran preocupación porque el Estado fue testigo de la muerte de un cristiano el mes pasado en el mismo distrito. El editor gerente de Fightwater, Dan Andros, analizaron con Todd Needleton, The Voice of New Mary, quien relató historias de los asesinatos de algunos de los creyentes. La persecución está en aumento en toda la India, dijo Needleton. Si se trata de una aldea o un estado, y podría decir si las cosas son realmente difíciles, pero mira estos otros lugares. Pero cuando ves personas en 4 estados diferentes en un lapso de tiempo asesinado, realmente refleja la actitud y la atmósfera para los cristianos en toda la India. Amable televidente, mire, la persecución a los cristianos va a continuar mientras existan humanos y mientras exista tierra, mientras exista mundo. Porque la palabra de Dios los dice, o sea que eso va a ser así todo el tiempo. Y la palabra de Dios dice que el que pierde la vida en busca de Cristo, defendiendo a Jesucristo, Jesucristo pues lo va a recibir y va a tener vida eterna. Esto se está viendo en todas partes del mundo. Mire aquí cómo caen asesinados 5 personas más por su fe. Siempre va a suceder. Bueno, y en lo último, según nuevos datos arqueológicos, Persia pudo haber ayudado a la reconstrucción de Jerusalén. 2 sellos antiguos recientemente encontrados con las 2 pruebas de la reconstrucción de Jerusalén después de su destrucción por las fuerzas babilonias hace unos 2600 años. Ambos artefactos fueron hallados en una casa quemada a la que las personas habían regresado tras la destrucción de la ciudad. Los arqueólogos creen que los sellos indican la restauración de la administración en la ciudad avasallada. Jerusalén
sobrevivió como la capital del reino de Judea por unos 400 años hasta que fue capturada alrededor del año 597 a.C. por los babilonios. Entonces Nabucodonosor nombró a Sedequías rey. Sin embargo, este se rebeló contra el gobierno babilonio central y la represalia de Nabucodonosor fue brutal. Se dice que asesinó a todos sus descendientes y que los babilonios, bajo el mando de su rey, capturaron a las élites judías y quemaron Jerusalén y su templo en el año 586 a.C. aproximadamente. Siguen apareciendo datos que siguen revelando la existencia de estos hombres y la existencia de algo antes de Jesucristo. Ahí vemos como el rey Nabucodonosor, la historia del rey Nabucodonosor, cuando nombró a Sedequías rey y luego pues lo mandó a asesinar y a toda su familia por los asuntos de desobediencia. Y siguen apareciendo todas esas cosas. Bueno, la Suprema Corte de México rechaza amparo sobre aborto. Esa es una buena noticia también, donde se le da pues cabida y preferencia a la vida. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó el miércoles por cuestiones de forma un amparo sobre el aborto en Veracruz que pretendía ese estado legislativo sobre el tema, teniendo en cuenta las convenciones internacionales firmadas por México. Los grupos pro vida celebraron la decisión por considerar que el alto tribunal respetaba las competencias de los estados, pero las organizaciones feministas criticaron una vez más el alto tribunal. Argumentaron problemas técnicos y de forma para esquivar pronunciarse sobre el fondo de este controvertido tema. El aborto en México solo está permitido en las 12 primeras semanas en Ciudad de México y Osaka, pero es legal en todo el país en caso de que la mujer haya sido violada sin que la ley federal establezca un plazo para llevarlo a cabo. Eso es lo que siempre también se ha querido copiar aquí en este país. Dice que allá en México está permitido durante las primeras 12 semanas en algunos estados, pero que ya después de las 12 semanas, después de las primeras 12 semanas, pues no pueden inventar con eso. Tienen que dejarlo tranquilo. Y dejar que la criatura pues ya se cree y llegue su periodo completa los 9 meses en el vientre de su madre y que luego nazca. Aquí en República Dominicana, no sé, amable televidente, ustedes deben saber que los países, dependiendo el ministro que tenga, por ejemplo, vamos a poner el ministro de Salud, el ministro de Justicia, pues tienen conferencias con las demás naciones y muchas veces adoptan de algunas medidas que se usan en otros países, la adoptan y entonces las traen a su país donde ellos son ministros, y si no hay que someterla a leyes para poder funcionar, pues tratan de que funcione inmediatamente. Otras son llevadas al Congreso, se les ponen, ¿verdad?, las propuestas a diputados y senadores y se le agregan algunos párrafos, algunos
numerales a leyes para entonces tratar de ponerla en proyecto y en proceso en los países. Ahí pudimos leer en esa noticia donde habla sobre la mujer que si es violada puede abortar, que si la mujer está en peligro de que puede fallecer por tener una criatura en su vientre, puede abortar por cuestiones de salud, la otra por cuestiones de violaciones, y en fin, un sinnúmero de cositas. En nuestro país, todos recuerdan que en unos años pasados, meses pasados, que han estado pues tratando de aprobar, de que se apruebe el aborto, se han tocado esos temas. Y es probable que esos puntos sean tomados de la Constitución mexicana para tratar de ponerlo, esos numerales, dentro de la ley, de esa ley aquí en nuestro país, la ley del aborto. Y eso es lo que le decía sobre ese tipo de congresos que se hacen a veces para buscar algunas veces soluciones para una nación, tomándola de otra nación, como todos ustedes saben, que el código, la AFP que tenemos aquí, como funciona la AFP en República Dominicana, es como funciona la AFP en Chile. Es el mismo diagrama, el mismo programa, como funciona en Chile, así mismo funciona aquí. Pues así mismo, como funcionan algunas cosas allí en México, también quieren poner a funcionar aquí en cuanto a el aborto. Y es que ellos, Dios los cría y ellos se juntan y hacen congresos y sacan a veces algunas cosas beneficiosas para la nación y algunas veces cosas que traen perjuicio a la nación. Siguiendo con otras informaciones de Noticias del Mundo Cristiano, esposa del pastor Rey Matos, fue una guerra. El Señor controlado un ejército. El pastor Rey Matos es una persona muy jocosa en sus prédicas y en sus estudios. El que lo ve a él, pues el tiempo no le pasa, porque es una persona que sonríe mucho, hace algunos chistes, tiene una forma muy jocosa de hacer su trabajo y una forma muy jocosa también él se ríe mucho, pero tiene una forma jocosa de reír. El pastor Rey Matos. Ahí ustedes pueden verlo en pantalla a quién me refiero. La esposa del pastor Rey Matos, Mildred, conversó esta mañana con la radio Nueva Vida, que está en los 97.7 FM, sobre el estado de salud del predicador, quien se encuentra hospitalizado tras COVID-19, tras contraer COVID-19. Él estaba consciente cuando el médico le dijo de ponerlo en un ventilador, así que él mismo acepta y pide descansar, porque algunos medicamentos le alteraron el sueño y estaba agotado. Así que lo sedan, y relató la pastora. Después de esto, la pastora Mildred dice que las 2 primeras noches fueron muy críticas. El ventilador operaba al 100%, sus pulmones nada. Así que fue una lucha, una guerra. El Señor lucha un ejército. Reprendimos
al espíritu de muerte, declaramos vida en esos pulmones y en todo su cuerpo. Luego de esas oraciones, la pastora Mildred dice que la salud del pastor Matos ha comenzado a mejorar. Pero hace como 2 días, yo te diría, él está respondiendo. Esto es día a día, está estable, el ventilador operando al 50% y sus pulmones al 50%. Si está viendo mejoría, todos los días me llaman un médico cristiano. Es un privilegio que un médico te llame con tantos pacientes. Eso no me deja más saber el cuidado de Dios. En una publicación en Facebook del pastor Matos, el pastor Efraín Soto, mejor conocido como Pachí, también informó la mejoría del predicador Rey Matos. Bueno, Rey Matos está afectado del COVID-19, pero tiene gran mejoría. La noticia se refiere pues a que un ejército de ángeles pues han estado en la guerra, en la batalla, acompañando al pastor Matos para su mejoría. Amables televidentes, no se vayan, nosotros seguimos en breve luego de este corte. GDM. Disfruta lo que ves. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos quieren ser influencers. Voy a enseñarles cómo preparar el verdadero shake con miles instantáneos. Y otros ya lo son. ¡Charán! ¡Salud! Algunos siguen una rutina. Para la avena yo siempre le echo 4 cucharadas de Milex en polvo. Y otros, bueno, aún no saben lo que es eso. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Milex, el sabor nos hace únicos. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos se van a lo clásico. Mi vida no arranca sin mi café, sobre todo con un chin de leche en polvo. Y otros Él es un poco cuadrado. son más osados. Por eso yo le pongo mi toque. Algunos usan la medida exacta 3 cucharaditas con vainilla. Y un poquito de canela por arriba. y otros, 6 cucharadas, par de frutica y una moña. pero al final todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Milex, el sabor nos hace único. GDM. Disfruta lo que ves. Bien, amables televidentes, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros y mantenerse al frente de sus televisores. Recordándole que estamos en Noticias del Mundo Cristiano desde Palabra a Tiempo. Yo soy Roque Enrique Santana y para mí es un placer estar siempre con ustedes aquí a esta hora y llevándole pues las informaciones que acontecen en el mundo cristiano. Y como le dije anteriormente al inicio de nuestro programa, pues el comentario secular sobre las situaciones en nuestro país. Bueno, continuando con las informaciones del mundo cristiano, esta vez en Estados Unidos, el pastor John MacArthur desafía las prohibiciones de cantar en las iglesias.
Los Ángeles, los feligreses de Grace Community Church en Sun Valley se reunieron en el interior y cantaron himnos el domingo 26 de julio, desafiando las regulaciones de California que apuntan a limitar la propagación del COVID-19. Este es un día muy especial en vida de nuestra familia de la iglesia. Es para nosotros un retorno a los que más amamos, la comunión de los santos y la adoración a nuestro Señor. Esto los dijo el pastor John MacArthur desde el púlpito en un video publicado en la página de Facebook de la iglesia. La transmisión de video del servicio muestra a personas cantando y sentadas cerca de otras, muchas sin mascarillas. MacArthur dijo que la congregación se había cubierto detrás de Grace Community Church. Los que están fuera de la iglesia no lo han hecho. Muchas personas no entienden por qué haríamos esto. Entendemos eso. Entendemos que el mundo no entiende la importancia de la iglesia, dijo John MacArthur. El servicio del domingo se llevó a cabo en medio de una nueva ronda de cierres que están vigentes en California a medida que los casos de COVID-19 han aumentado durante el verano. El gobernador Gavin Newsom, a mediados de julio, cerró una vez más los bares y los comedores interiores en más de 30 condados en el estado. Los cierres incluyen servicios de iglesias en interiores, gimnasios, salones de uñas y centros comerciales. Estas reglas se afectarán a Grace Community Church y el condado de Los Ángeles permanece en la lista de monitoreo del estado. Sigue donde quieras, o sea, en todas las naciones, muchas siguen tomando la prevención de prohibir y de cerrar nuevamente. Prohibir y cerrar algunos centros, bares, salones, plazas, tratando de frenar lo más que se pueda la situación del COVID-19 en las naciones. Vimos aquí como pues habla de John MacArthur, que estaban dando un culto y se veía personas cantando allí, no guardando la distancia ni manteniendo sus mascarillas. Entonces, vuelvo y digo, si usted como pastor, como cristiano, está para llevar el buen mensaje, el buen comportamiento, a quien menos le luce desobedecer las leyes terrenales, es a un pastor o a una persona que se diga ser cristiano. A quien menos le luce eso. Óigame, si usted como cristiano reconocido y como pastor reconocido, una persona que es una atalaya, es una bocina, llevando las palabras de Dios, y usted desobedece, usted no es un pastor creíble, usted no es un pastor confiable, ni es un cristiano confiable. ¿Por qué razón? Porque si usted desobedece las leyes terrenales que se ven y que pueden castigarlo con dolor, usted menos va a obedecer las leyes divinas de Dios y del Espíritu Santo, que usted no lo está viendo y que no lo van a reprender. Quizás piensa usted en el momento físicamente, pero sí hay una represión, un castigo para aquellos que violan. O sea, usted es castigado, el que viola
las leyes terrenales es castigado 2 veces. Porque lo castigan las autoridades terrenales que están para eso, para hacer cumplir las leyes, y lo castiga Dios. Muchas veces la gente piensa que Dios no castiga. Sí, el padre que ama a sus hijos lo castiga. Te voy a poner un ejemplo de un castigo. Muchos de ustedes, hermanos, han escuchado la palabra muerto en vida. ¿Qué es un muerto en vida? Un muerto en vida es una persona que aún teniendo vida, que vive, que existe, está postrado en una cama, está postrado en la indigencia, está postrado en la demencia, está postrado en una silla de rueda. ¿Por qué? Porque está destinado a pasar los últimos días de su vida en esa situación. Y quiero que tengan bien claro, muchas veces las personas que están en una silla de rueda por una situación, ya sea una enfermedad que hayan padecido, ya sea un accidente o algo por el estilo, muchas veces ni se imaginan por qué motivo, cuál fue la razón que trajo esa situación. Y es que hay facturas que frente a Dios hay que pagarla por el monto que usted haya acumulado ahí. Ante Dios, las facturas se pagan. Se pagan igualito que las facturas de un artículo que usted haya comprado, que usted haya adquirido a crédito aquí en la tierra. Y usted tiene que pagarlo. Muchas personas muchas veces están postrados y quienes lo atienden son a las personas que ellos le han hecho más daño. Se ve mucho eso en el hogar. Cuando el esposo maltrató mucho a su esposa y luego le llega un quebranto de estar postrado en una silla de ruedas o en una cama, o muchas veces en la cama de un hospital que dura. Hay personas que tienen años ocupando una cama en un hospital. Esos son pagando consecuencias. Y le hago este preámbulo de eso por lo que estamos hablando de la desobediencia, que si usted es cristiano, a usted es el que menos le luce desobedecer, en este caso de este COVID-19, coronavirus, este virus que está acabando con la humanidad. Lo que le corresponde a cada ser humano es obedecer las decisiones de la OPS y de la OMS. Obedecer y obedecer el llamado de las autoridades locales. Aquí en República Dominicana da pena y vergüenza ver cómo cristianos evangélicos, como católicos, personas de toda índoles, jóvenes y viejos, andan en las calles sin mascarillas, pero también sumergidos así en grupo, en los bares, juca, bebida, colmadones. Oye, no vamos a superar la crisis en República Dominicana si no nos sometemos a la obediencia y creamos conciencia. La gente quiere estarte hablando encima de ti sin una mascarilla puesta. Hay que tener conciencia. El término muerto en vida que le estaba diciendo es eso, una persona postrada en una silla de ruedas por el resto de sus días. Es un muerto en vida, está vivo, pero a la vez está muerto porque no es disfuncional, no hace nada. Solamente darle trabajo a otro.
Y esas son consecuencias que se pagan. La persona postrada en una cama, esos son muertos en vida, pero es pagando su factura. Un indigente que era una persona normal y de repente perdió la memoria y anda por ahí comiendo junto con los perros en los zafacones. Y no es que los perros, estoy denigrando a los perros, pero estoy diciéndole, poniéndole algo para leer un ejemplo. Es una persona que por su desobediencia, aquellos que se meten a las drogas, a dañar el cuerpo que es templo del Espíritu Santo, a oler cocaína, a fumar marihuana, a oler cemento. En las calles se ven muchísimos indigentes que andan con un pote de cemento pegado a la nariz, que tú ves que se inspiran jalando eso como si fuera una fragancia de última. El resultado final, pierden la memoria, mueren por ahí, que ni ellos mismos se dieron cuenta que murieron, porque están muertos en vida hace rato. Hay gente que están vivos y ven, tienen sus ojos ahí, pero están postrados y no se dan cuenta ni que es lunes, ni que es martes, ni que es domingo, nada. No se dan cuenta ni siquiera que respiran, no se dan cuenta que tienen necesidad, que hacen necesidades fisiológicas, porque son muertos en vida. Amables televidentes, vamos a dar unos cuantos titulares, porque ya estamos llegando al final de esta entrega de Noticias del Mundo Cristiano en palabras a tiempo. Arqueólogos israelíes descubren antiguos complejos de la iglesia de Galilea. Y entre otras más informaciones, expertos en Medio Oriente, ahora no es el momento adecuado para la anexión de áreas bíblicas por parte de Israel. Otras informaciones, manifestantes amenazan violentamente a un predicador callejero en Seattle. El pastor Rey Matos está mucho mejor tras contagiarse del COVID-19. Amenazaron a nuestros hijos. Familias cristianas chinas enfrentan separación y persecución implacable. Y extremistas islámicos nigerianos asesinan a cristianos para amenazar a quienes intentan convertir a musulmanes. Y por último, la iglesia ha abandonado el edificio. Multitud se reúne para adorar en el repunte mundial Rating. Gracias, mis hermanos, por mantener la sintonía con nosotros durante esta hora. Yo soy Roque Enrique Santana y me despido de ustedes deseándoles pues que tengan una feliz noche y que Dios les acompañe a todos. Hasta una próxima entrega de Noticias del Mundo Cristiano aquí en Palabras Tiempo. Se despide Roque Enrique Santana. Hasta la próxima. GDM. Disfruta lo que ves. ¿Te ha pasado que luego de todo un día de trabajo vas a un banco, pero cuando llegas ya han cerrado? O quizás has tenido que manejar 30 minutos para ir al banco cuando en realidad tenías una sucursal muy cerca de ti. Ya no más. En bancos.do puedes encontrar todas las sucursales de todos los bancos en República Dominicana. Encontrarás sus horarios, teléfonos, correos y hasta un mapa de su ubicación exacta. Podrás filtrar por pueblo o ciudad, si abre los domingos, si abre de noche, si está en una plaza o buscar la palabra clave que deseas. También podrás valorar cada sucursal. Puedes entrar desde cualquier dispositivo que tengas. ¿Qué esperas? Entra a bancos.do. GDM.
Disfruta lo que ves.